Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos entonces a nuestra unidad número 1. Vamos a iniciar con los principios básicos de la pedagogía como tal, como ciencia, como un arte, como el arte de enseñar. Vamos a ello. Es una asignatura crucial de gran relevancia para sus estudios en el ámbito de la educación. Entonces, la pedagogía, entendida como el arte de enseñar, integra técnicas, procesos, estrategias y metodologías que han variado a lo largo de la historia. Estos cambios han estado determinados por los contextos históricos y culturales, dando origen así a lo que se conoce como la pedagogía evolutiva. Este enfoque analiza minuciosamente las estructuras mentales y cognitivas del individuo. Es importante que tengamos claro que así como los cambios sociales a lo largo del tiempo, con el fin de diseñar procesos de enseñanza y aprendizaje, han permitido ser más adecuados a cada contexto. ¿Qué quiere decirles con esto? Que en esta primera parte vamos a hablar un poco cómo ha evolucionado como tal la pedagogía evolutiva. Inicialmente debemos tomar en cuenta que hay tres aspectos determinantes. Primero, que la pedagogía evolutiva hace un análisis de las estructuras mentales, es decir, va de acuerdo a la fase del cerebro, el cómo evoluciona de acuerdo a la edad, de acuerdo a los movimientos, de acuerdo a los intereses, cómo evoluciona cada ser humano. La pedagogía evolutiva entonces estudia detalladamente las estructuras mentales y cognitivas del individuo para adaptar los métodos de enseñanza de acuerdo a cada nivel en el cual se encuentra. Es fascinante. Por eso es que muchas veces cuando vemos que a un adulto hay que explicarle las cosas detalladamente, minuciosamente, el A, B, C, decimos, vamos a explicarlo como a un niño, lo que significa que en la etapa infantil, en la etapa de niño, hay que llevar las cosas paso a paso, de manera orientada y de acuerdo a las edades como vamos avanzando. Otro elemento clave, las consideraciones de los cambios sociales. Este enfoque tiene en cuenta los cambios sociales a lo largo del tiempo como un factor determinante en el diseño educativo, lo que ha significado que a medida que ha pasado la historia y a medida que han impactado los diferentes cambios sociales desde la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, desde el que cada país ha buscado su reacomodo en el contexto legal, jurídico, pedagógico, y por supuesto esto afecta los planes, los proyectos, los programas del ámbito educativo, ha sido necesario pues adecuarse. Otro elemento es el diseño contextualizado. Este objetivo tiene que ver, este elemento, porque la pedagogía evolutiva, su objetivo es crear procesos de enseñanza y aprendizaje más adecuados al contexto específico. Esto lo visualizamos mucho en los diseños curriculares que luego nos implementaron Hilda Taba, que nos programaron otros autores, estaban acorde a la sociedad de cada uno, si es al ámbito europeo, sea el ámbito americano, sea el ámbito latinoamericano, sea el ámbito que fuese. El detalle estuvo a lo largo de la historia y es que en cada contexto fue necesario adoptar modelos, corrientes de pensamiento pedagógico que venían de otras esferas y posteriormente autores de cada contexto fueron apareciendo, fueron graduándose, por supuesto, en las diferentes universidades y fueron asumiendo ciertas líneas de pensamiento que impactaron en el desarrollo de la pedagogía a lo largo del tiempo. Entonces iniciaremos con un elemento muy clave que tiene que ver con los orígenes de la pedagogía evolutiva como tal. Primero tenemos que el siglo V antes de Cristo, el origen de la pedagogía se remonta a este siglo con el filósofo Sócrates. Sócrates particularmente es para mí un mentor de mentores a lo largo del siglo, a lo largo del tiempo, porque él implementó ese método pedagógico conocido como la mayéutica,
que era descrito como el arte de hacer nacer las ideas, lo que yo le llamo el arte de hacer parir las ideas. Sócrates fue un hombre que insertó en los jóvenes de Atenas, les insertó lo que fue denominado posteriormente la curiosidad, el querer saber y el no quedarse con lo primero. Entonces él incentivó un ámbito de los adultos, pero que se puede trasladar como uno de los pioneros de la pedagogía. Luego Platón. Platón, posteriormente, discípulo de Sócrates, elaboró un tratado pedagógico en su obra La República, donde promovió la enseñanza como un mecanismo para educar al pueblo, vinculando la pedagogía con la forma de gobernar. Por eso es que a Platón se le denominó siempre el utópico, quien manifestaba que de acuerdo al gobierno que tengamos, será el nivel educativo de las personas. Siempre soñó con una república ideal, con una república idónea, con una república donde los sabios realmente se dedicaran al estudio de la sabiduría y donde las personas, cada quien tuviera su tarea muy específica. Luego del siglo IX, en este siglo surge la escolástica. La escolástica es un enfoque vinculado a la doctrina religiosa, cuyo objetivo era reconciliar el ser humano con Dios. Recordemos que venimos de tradiciones de multiteístas, ¿no? De muchos dioses, presencias mitológicas, presencias de diferentes dioses que eran los que enarbolaban la deidad como tal. Y es aquí donde se somete todo a la presencia de una fuerza sobrenatural, de un Dios, aunque en la práctica se orientaba a la sumisión a la iglesia. En esta época la educación incluía castigos, castigo físico como método de aprendizaje, bajo la premisa de que el cuerpo debía ser sometido para adquirir conocimiento. En la época de la escolástica es cuando nosotros visualizamos la escuela como la conocemos, un pupitre detrás del otro, los niños separados y muy castigadora, muy punitiva. Entraba el aprendizaje con sangre. Los niños, de hecho, esa tradición de dar con una regla por comportamiento, por no saber una lección, viene justamente de allí. Luego tenemos el siglo XV, con el auge del humanismo. En el siglo XV la educación comenzó a centrarse en el individuo, un poco más orientada al individuo, promoviendo un trato más humano a los estudiantes y reconociendo, por supuesto, sus valores y su formación ética. No obstante, el docente guía sigue siendo visto como el único poseedor del conocimiento. Hay una particularidad acá, y es que en la mayoría de los elementos pedagógicos de estas épocas se erigía el profesor como quien tenía la palabra absoluta, como quien era el sabio por naturaleza. Solamente Sócrates se atrevió a entregar la humildad del saber en manos de los jóvenes. Luego vamos entonces a entender un poco cómo funcionaba la mayéutica socrática. Tenía tres elementos claves. El primero, el método de las preguntas. ¿Por qué lo relacionamos con la pedagogía evolutiva del ciclo preescolar? Ojo, también se puede aplicar a los adultos y se puede aplicar a la educación básica, media. Por eso está en esta primera etapa en lo que tiene que ver con la esencia general de la pedagogía. Porque el método de las preguntas, Sócrates lo utilizaba para guiar al estudiante hacia el descubrimiento de la verdad por sí mismo. Y el por qué, por qué, por qué. Por eso es que cuando un niño hace muchas preguntas, decimos que es un filósofo por naturaleza. Y ustedes lo deben haber notado, si son padres, si son madres, si son tíos o son abuelos, ya tienen que observar a un niño y observarán sus preguntas, que son muy distintas a las preguntas que hacemos los adultos, que son un poco más acartonadas, un poco más predecibles. En cambio, las preguntas que surgen de los niños son impredecibles. Por eso me tomé la oportunidad para no dejar por fuera a Sócrates, porque el método de la pregunta
sigue incluso hoy vigente como una alternativa muy interesante para poder generar aprendizaje a lo largo de toda la vida y para poder generar reflexión, análisis, cuestionamientos, desafíos y comprensión de temas. Otro elemento clave en la mayéutica socrática, el nacimiento de las ideas. La mayéutica es descrita como el arte de hacer nacer las ideas o el arte de hacer parir las ideas, como les decía, comparado al proceso educativo como un parto intelectual. Justamente el arte de hacer parir las ideas tiene que ver con exprimir, con extraer la esencia del saber. Y eso es importante, que nosotros desde la etapa preescolar hasta la etapa universitaria comprendamos la esencia, no solamente nos quedemos con lo que aparentemente es un concepto, ¿no? Entonces, ¿cuál crees tú que, por eso es que en la actualidad, cuando hablamos de inteligencia artificial y lo aplicamos a la metodología, a la mayéutica socrática, usted le hace una pregunta a SysSpace, por ejemplo, que es una herramienta de inteligencia artificial para la revisión de literatura, y usted le dice, quiero información sobre la pedagogía evolutiva. Y le pregunta, ¿qué información requieres? ¿Quieres saber acerca del origen, el concepto, los pioneros, los enfoques, los métodos? ¿Qué quieres saber? Y entonces le digo, bueno, yo quiero saber sobre las definiciones principales de pedagogía. ¿Por quiénes? Por la época tal, Entonces, ese arte de nacer, hacer nacer las ideas es maravilloso para el ser humano. Otro es, otro elemento clave en la mayéutica socrática era que Sócrates utilizó el diálogo como herramienta. El método socrático, que también conocido como el dialógico, desarrollaba el pensamiento crítico y la reflexión a través del diálogo. Esto de hacer pasar por la curiosidad de las preguntas, el reflexionar sobre un tema, es parte de ello. En la escolástica medieval, tenemos tres elementos claves: la presencia de la doctrina religiosa, el objetivo espiritual y los métodos disciplinarios. La doctrina religiosa, la escolástica, surgió en el siglo IX como un enfoque pedagógico estrechamente vinculado a la doctrina religiosa católica, buscando armonizar fe, razón, disciplina dentro del espacio escolar. Y fuera de él, por supuesto, a través de la iglesia, mejorar la conducta, los comportamientos de los distintos grupos sociales. El objetivo principal era declarado como reconciliar al ser humano con Dios. Recordemos que en esta época fueron muy determinantes en lo que fue la persecución de quienes estaban en contra de la Iglesia Católica, justamente cuando nacen estos movimientos protestantes, y fueron surgiendo, por supuesto, otras ideologías y otras maneras de pensar en la pedagogía que iremos revisando más adelante. El objetivo aquí, bueno, reconciliar al hombre con Dios, aunque en la práctica se orientaba principalmente a la sumisión. La única autoridad, la iglesia, y era el docente quien tenía la razón, y por lo general esa actitud, esa actividad docente era encarnada por los sacerdotes, por las personas que tenían el acceso a esa educación de élite. Recordemos que en las primeras etapas se convirtió en algo muy distinto a lo que posteriormente en las épocas libertarias de Latinoamérica, el Caribe y todo veríamos con la democracia de la educación. En estas épocas era muy centrado en la formación elitesca, solamente para unos pocos, era la oportunidad de educarse. Recordemos que una vez librada la Revolución Francesa y una vez que queda el proletariado muy afincado y queda toda esta serie de movimientos sociales que van surgiendo, son unos pocos los que pueden ir a la educación, porque el resto tenía que quedarse en casa siendo educados por madre y padre que muchas veces no tenían la oportunidad de educarlos porque estaban trabajando. Pero ese también es otro tema que podemos tocar más adelante, el cómo influye las épocas y los diferentes movimientos económicos y sociales en la pedagogía. Entonces, pero no nos podemos descontextualizar. Recordemos que una vez
que, que comienza a librarse todos estos movimientos que se arrastran hasta el siglo XVIII, siglo XIX, observamos ese comportamiento de una estructura de la escuela cerrada, una pedagogía unilateral, donde el docente tiene la razón, donde el docente debe instalar o debe instruir a sus estudiantes, niños, adolescentes y universidades, tienen que ir alineadas al status quo establecido. ¿Qué significaba esto? Lo que llamaron Althusser y lo que llamaron otros autores como la homogenización de la educación, que es algo imposible. A mi manera de ver, en la actualidad es imposible hablar de una homogeneidad total en el ámbito educativo, porque ser diferentes es algo común. Cada contexto tiene una realidad distinta y cada momento histórico también lo ha demostrado así. Otros los métodos disciplinarios. En esta época la educación incluía castigos físicos como método de aprendizaje bajo la premisa de que el cuerpo debía ser sometido a adquirir conocimiento. Lo que les decía temprano, que se hablaba de que la educación entraba con sangre. El humanismo educativo, la centralidad del individuo, es importante que a partir del siglo XV, XVI, comienzan estos movimientos que vamos a ver de qué trataban. Con el auge del humanismo en el siglo XV, la educación comenzó a centrarse en el individuo, reconociendo su valor intrínseco, la dignidad, pero recuerden que había una distribución desigual en las aulas. Si ustedes observan, estas aulas son unas aulas muy eclesiásticas, muy cerradas, muy dedicadas al clero como tal y dedicadas a unos pocos que tenían la disposición del tiempo libre para poder dedicarse al estudio. El trato humano se promovió un trato más humano a los estudiantes, ya se dejaba un poco de lado esa cuestión punitiva, castigadora, alejándose de esos castigos físicos, y se resistía aquí la autoridad docente. La autoridad docente seguía siendo algo emblemático. Recordemos que a lo largo de los años, de los siglos, la figura del docente representó un movimiento jerárquico bien importante, como alguien muy importante dentro de la sociedad y dentro de los círculos sociales y académicos. Ahora, en la evolución pedagógica a través de los modelos pedagógicos, tenemos el modelo tradicional, el conductismo, el constructivismo y las nuevas pedagogías. En el modelo tradicional, asociado a la escolástica y a métodos memorísticos, donde el aprendizaje se centraba exclusivamente en la adquisición de conocimientos y luego aplicarlos una vez que estaban egresados. Es lo que llamó Paulo Freire, un poco esa educación bancaria, un poco esa educación a largo plazo. El conductismo, desarrollado por Watson y Skinner y por otros autores también, como Paulo, este enfoque establecía que el aprendizaje se daba a través del estímulo y respuesta. Yo pregunto la P con la A, PA, la A, E, I, O, U, y todos repiten A, E, I, O, U. Si yo le enseño a un estudiante que 2 más 2 son 4, luego se lo pregunto en una hoja, él lo debe escribir igual. Y así diferentes estrategias y diferentes modelos didácticos que buscaban un estímulo, una reacción esperada en el estudiante, ya sea de conducta o de desarrollo cognitivo. El constructivismo, luego surgió el constructivismo un poco más tarde, con el emblemático Lev Vygotsky y otros autores como, que también entran allí, como Jean Piaget con su corriente cognitivista, perdón, corriente que considera entonces el constructivismo el proceso que significa el aprendizaje. No hay aprendizaje único, definitivo, sino que los estudiantes van teniendo experiencias significativas y van aprendiendo y van construyendo sobre la base de lo que ya han aprendido. Es muy interesante la visión de Vygotsky, que la veremos más adelante. Y sobre todo porque Vygotsky nos habló de que el ser humano aprende de acuerdo al lenguaje, a los símbolos, a la manera como se relaciona con los demás, a la interacción social, a la inducción de actividades guiadas. Las nuevas pedagogías, como la pedagogía crítica, la pedagogía social, que surge con Banduras, con Habermas, con esa necesidad de comunicación,
de las tecnologías, de las nuevas formas de conducir la sociedad que viene hasta los momentos actuales. El aprendizaje significativo, que lo tenemos justamente en David Ausubel, apoyó ideas constructivistas en el Consejo de Aprendizaje Significativo. ¿Qué significa esto? El aprendizaje significativo para él era la relación entre los conocimientos y entre la aplicación de esos conocimientos que tenía el individuo. Es decir, no solamente era aprender lo cognitivo, sino también aprender para siempre. David Ausubel, él habla justamente de esta relación, de la conexión de los saberes. Este enfoque propone que el aprendizaje es más efectivo cuando el estudiante conectar la nueva información con los conceptos que ya tienen su estructura. Es decir, aprender más, mucho mejor, corregir errores. Las experiencias relevantes. Nos habla de que para lograr el aprendizaje significativo, las experiencias educativas deben ser relevantes para el estudiante y relacionarse con su contexto. ¿Qué significa esto? Significa que para poder lograr un aprendizaje significativo, al estudiante debe interesarle lo que el profesor y lo que los contenidos quieren manifestar. Base para nuevas teorías, el aprendizaje significativo sentó las bases para el desarrollo de nuevas corrientes pedagógicas como la pedagogía crítica y la pedagogía social. Veamos un poco la pedagogía crítica y social. Y bueno, la pedagogía crítica que luego dio surgimiento incluso a enfoques y a métodos de investigación y enarbolada por autores como Habermas y como otros autores, tiene que ver con esa transformación social, con la conciencia crítica, con la integración tecnológica y con la construcción colectiva. La transformación social nos las transmite a través de la pedagogía crítica que enfatiza el papel de la educación como herramienta para transformar y emancipar al individuo. La educación es un medio de liberación. Otro es la conciencia crítica, que es la base para desarrollar los estudiantes una conciencia crítica sobre su realidad, ser conscientes de quiénes son, cuál es su lugar en la historia, en el momento, en el liderazgo, en el poder. Luego tenemos la integración tecnológica. Integración tecnológica tiene que ver con cómo interactuar con los medios de comunicación, el uso de las tecnologías. No solamente son las TIC, la computadora, el Internet, ¿no? También todo lo que contrae, todo lo que crea el hombre para poder generar procesos didácticos junto con los modelos pedagógicos. Y la construcción colectiva tiene que ver con que fomenta la construcción colectiva del conocimiento desde el contexto de la sociedad actual. Vamos a ver cómo se da la pedagogía evolutiva y sus etapas de desarrollo. La pedagogía evolutiva se basa entonces en la adquisición de conocimientos a lo largo de distintas etapas de la vida, por supuesto. Entonces, podemos observar, tener claro que desde la etapa sensoromotriz hasta la etapa de operaciones formales, los seres humanos atravesamos por una serie de procesos. Yo quisiera que ahorita ustedes se remonten a lo que fue su infancia, se visualicen y recuerden cómo ustedes se ubican o vean cómo han observado los cambios en sus hijos, sus sobrinos, en las personas cercanas o en ustedes mismos. Muy bien, en la etapa de 2 años, de 0 a 2 años, que es la etapa sensoriomotriz, durante este periodo el aprendizaje se basa en la exploración del mundo a través de los sentidos y el desarrollo de la coordinación motora, ¿sí? Esto lo comparte también autores como Jean Piaget, quien hicieron todo lo que significaba la evolución de las etapas de desarrollo de las personas. Otra, la etapa preoperacional, que va de 2 a 6 años, que en esta fase los niños comienzan, recuerden cómo eran ustedes, comenzamos a desarrollar el pensamiento simbólico y a comprender las relaciones objetales. Su capacidad de concentración es limitada, caso máximo de 15 minutos en una actividad. Además, inicia la construcción de la identidad social. ¿Quién soy?
qué tengo, ¿verdad? De qué tengo en el sentido de que cuáles son mis partes del cuerpo, reconocerse. Etapa de horas de operaciones concretas que va hasta los 12 años. En este periodo es del pensamiento más lógico y organizado. La concentración aumenta de 40 minutos, permitiendo a los niños realicen tareas más complejas y comprendan conceptos abstractos de manera efectiva. Además, yo le agregaría que hasta esta edad, aparentemente los estudios señalan y los autores también, por ejemplo, Jean Piaget estudiaba que hasta esa edad somos un poco egoístas, está el yo, lo superlativo del yo, ¿sí? Me interesa a mí y tengo poco sentido común. Esto es importante. Y a partir de la etapa de las operaciones formales, ya comenzamos más a preocuparnos por el resto del mundo, por la realidad contextual, y buscamos lógica, los conocimientos, cuestionamos las cosas y tenemos una capacidad de razonamiento un poco más abstracto, pero más orientada también. La etapa sensoromotriz, bueno, como ya les dije, en esos momentos utilizamos la boca, los ojos, expresiones de llanto, expresiones de solicitar cosas, de más que todo respondiendo a nuestros instintos, a nuestras esfínteres, ya vamos aprendiendo a tener cierto control y a tener ciertos hábitos alimenticios y vamos desarrollando el espíritu es decir, el desenvolvimiento sensoromotriz. Vamos aprendiendo a gatear, vamos aprendiendo a cómo manipular las cosas con las manos. Y esa fase sienta las bases del desarrollo cognitivo posterior. Luego en la etapa preoperacional, duramos 15 minutos de concentración, como ya les dije, los 2 años de inicio hasta los 6 años finaliza. En esta etapa desarrollamos el pensamiento simbólico de manera amplia, utilizamos palabras, imágenes para representar objetos. Además de esto, durante este periodo también iniciamos la construcción de la identidad social. Aprendemos a reconocer a nuestros iguales y aprendemos a reconocer los rangos de autoridad. Obedecemos a mamá, obedecemos a papá, obedecemos a la maestra y visualizamos entonces la interacción con otro. Y es cuando salimos de la socialización primaria a la socialización secundaria, es donde se une la socialización primaria que se obtiene en el hogar, que es donde damos nuestras primeras relaciones sociales para ir entonces a la escuela. Luego en la etapa operacional concreta es donde se da el pensamiento lógico, la parte de concentración, la parte de la comprensión abstracta. Recordemos que estaba de 6 a 12 años, la organización mental, las estructuras, vamos comprendiendo un poco más las estructuras, no totalmente, porque de repente nos puede faltar un poco el sentido de comunidad o de comprensión contextual de los temas. En esta fase, aunque está de último, pero es muy importante, se da ese proceso a través del cual aprendemos la resolución de problemas, experimentamos con la curiosidad. De repente un niño se atreve a desarmar algún aparato, la niña se atreve a sacarle las cosas a su muñeca, a ver qué pasa allí adentro, o cualquier otro elemento, como aprender a cocinar, aprender la curiosidad de ciertos oficios también. En la etapa de las operaciones formales, tenemos la etapa del razonamiento abstracto, como ya lo dijimos anteriormente, que es esa capacidad de pensar un poco más en términos teóricos. El pensamiento hipotético, ya decimos, bueno, si hago esto, pasa aquello. Ya tenemos un pensamiento un poco más que va hacia la estructura. Recordemos que esto va de los 12 años en adelante. Podemos comprender, por ejemplo, si están los niños de 14 años estudiando los fractales, podemos asociar lo que son los lineales, que son los elementos abstractos. Se pueden relacionar hipotéticamente los elementos, podemos darle forma al análisis lógico y la
de contextualización. ¿Qué significa esto? Y esto es otro elemento importante de esta etapa del ser humano. Y es cuando aprendemos a relacionar la situación, los aprendizajes con la realidad. Bueno, esto me pasó porque tenía que aprenderlo, esto, yo sé que esto es así, esto no me vuelve a pasar. Cuando ya tienen 14 años son más conscientes de las situaciones, pueden reconocer errores, pueden reconocer antes. Es muy contradictorio que lo hagan porque de hecho Jean Piaget lo delimita así, dice que antes de los 12 años el niño es más apensado a sí mismo, se preocupa un poco más por su comprensión del mundo, pero que realmente no es preocupado por el mundo como tal. Bueno, finalmente entonces para concluir esta primera parte, ya nos hemos dado un paseo por la evolución histórica, como vamos desde la época de Sócrates hasta la época actual. Hay diversidad de paradigmas que los vamos a estar revisando, tradicionales, constructivistas, críticos, conductismo. Hay que comprender que el desarrollo de la pedagogía evolutiva permite comprender los estudiantes adquieren conocimientos en distintas etapas de su vida. Es decir, la pedagogía evolutiva nos dice, bueno, en la etapa de tal edad necesitan aprender esto, en esta etapa necesitan aprender aquello, lo que significa que va acorde al contexto, a la edad y al momento histórico. Y la adaptación metodológica es que los docentes pueden diseñar estrategias adaptadas a las necesidades de cada etapa, facilitando así aprendizajes más significativos y contextualizados. Entonces, hemos llegado al final de nuestra primera clase con una visión general de la pedagogía evolutiva. Espero entonces que continúen revisando la clase.